Muy buenos días. Dios les bendiga y espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios y veremos 3 capítulos cortos nuevamente para poder comprender esa mente que quiere generar Dios en nosotros, cómo podemos pensar como Él y ser imitadores suyos, al igual que Pablo y bueno, Cristo que es a quien estamos viendo cuando vemos al Padre cuando lo vemos a Él. Vamos a orar para comenzar y que nos brinde su acompañamiento, su guía, su entendimiento, esa comprensión que necesitamos y que podamos seguir adelante con eso. Muchas gracias, Padre, por un día más, por una semana más. Gracias por nuestras vidas, por las de nuestros seres queridos. Muchas gracias por todo lo que nos brindas, por un nuevo amanecer, por estar siempre a nuestro lado y brindarnos esa compañía que necesitamos, por tu infinita misericordia que se renueva todos los días. Muchas gracias porque nos has permitido conocerte y porque todo nos lo brindas en su momento, nada nos falta, ni alimento, ni hogar, ni vestimenta, y hay muchas personas que carecen de esto. También te pido que llegues a sus corazones, que te busquen primero y que todo lo demás se los brindes por añadidura una vez estando bien contigo. Muchas gracias por la salud, por la parte económica, que si no es muy abundante, estamos bien y podemos conseguir lo que necesitamos también. Y por todo lo que haces en nosotros diariamente, milagros y maravillas que nosotros podemos tal vez pasar por alto, pero ahí están. Muchas gracias por todo. Te pido que reflexionemos acerca de las cosas que hacemos mal, que nos perdones por todo lo malo, por las palabras deshonestas, por de alguna manera pecar contra ti, hacer daño a otras personas. Perdónanos por todo lo malo que hayamos hecho, por lo bueno que ya no hemos hecho. Te pido que nos perdones por todo y que estemos conscientes de tu voluntad, de tus tiempos, de todo lo que se mueve. Si tú quieres, ayúdanos a ser conscientes plenamente de todo ello para hacer tu voluntad de manera consciente también. Te ruego, te pido el día de hoy que nos des ese entendimiento de tu palabra, que lo llevemos a la práctica, que lo llevemos a cabo y que podamos concluir con un buen aprendizaje esta palabra tuya, que nos hagamos más cercanos a ti, te amemos con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad te adoremos, y también al prójimo como a nosotros mismos, sean de bien o sean de mal, estemos y aprendamos a amar a nuestros enemigos y bendecir al que nos maldice. Te pido por todas las personas que están viendo esto, por sus seres queridos, porque trabajes en sus corazones, porque nos ayudes para conocerte, para orar sin cesar, para servirte y predicar de la manera que tú estás buscando, solicitando en nosotros. Te pido que nos brindes ese acompañamiento, esa guía, todo eso que necesitamos para hacer las cosas de acuerdo a lo que tú has determinado. Y que toques con esta palabra todos los corazones de niños y de adultos y que dejemos todas esas prácticas que no te agradan. Que retomemos ese camino tuyo y que nos vayamos directo por él. Muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a los Salmos en el capítulo 14, desde el versículo 1.
Salmos capítulo 14, versículo 1. Y doy gracias a Dios por las vidas de todos ustedes, porque normalmente no agradecemos a Dios o tenemos una naturaleza en la que pensamos que Dios nos tiene que dar las cosas porque sí, porque es lógico, porque así tiene que ser, pero no sabemos que Dios da y Dios quita en cualquier momento, en cualquier instante, de cualquier manera. Tenemos que estar conscientes de eso, y yo por eso doy gracias y les invito a dar gracias en sus vidas también para todas aquellas personas que están mirando este video. Dice capítulo 14, versículo 1 de Salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí muy importante. Hay una gran serie de escritos que hablan de las personas necias. Tenemos varios escritos bíblicos que fueron realizados por mano de Salomón, uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra, y nos damos cuenta que, pues si estás del otro lado, conoces también cómo es una persona necia. Y nos dice uno de los consejos bíblicos más importantes es evitar tratar de convencer a la gente que tiene esta característica de nuestra postura, o sea, evitar que piensen como nosotros, porque son necios y no van a poder llegar a ese mismo punto. Entonces es más necio uno por tratar de pensar que ellos van a hacer caso a las cosas, pero no es así. De ahí viene el nombre pues de ahí viene la palabra necio. Se está haciendo referencia, pues obviamente, a aferrarse a una sola cosa, la necedad. Número 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hay que recordar, y hemos visto anteriormente, que las personas que son entendidas son encargadas de llenarse de la palabra de Dios. La palabra es el entendimiento, la palabra es la vida, porque Dios así lo brinda. Dios es vida, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, no hay que olvidar esa parte. A través de su palabra brinda todo esto y lleva a la vida eterna. Por eso se dice que la palabra es vida, no tomando una concepción mágica de las cosas que si yo redacto, si yo digo un versículo varias veces, algo bueno va a pasar. No son palabras mágicas, pero sí llevan a Dios, y Dios es vida eterna en esa parte. Digo en esa parte porque también puede ser juicio dependiendo de la fe, del corazón, de la gracia, sobre todo de la gracia que a quien ha decidido otorgar la salvación, Dios, de manera gratuita y sin merecerla. Por eso hay que ponernos las pilas en esa parte. 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando aquí de que Dios Dios sabe todo, está en todas partes, pero realizando ese análisis de quiénes están en una tierra, es bueno saber que que Dios conoce todos los corazones, sí, pero revisa. Y resulta que no hay nadie, ni siquiera uno, lo está diciendo aquí. Y si nos ponemos a pensar por nuestros méritos, no podemos ser buenas personas directamente. Siempre hay algo que nos está causando daño, y de ahí se puede extender a todas las demás personas. Hay que tener en cuenta eso. Ahí tenemos el ejemplo como el de Sodoma y Gomorra.
cómo pues Abraham está hablando con Dios. Dios le señala que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham está pues prácticamente convenciendo a Dios de que no se destruya, porque tal vez haya unas pocas personas justas ahí. Y Dios señala, ya hasta el último, que si hay 10 personas justas, no iba a destruir esos lugares. Y los acabó destruyendo, sin embargo. Pero los poquitos que había justos, tal vez eran menos de 10, no sé, pero Él los llevó a otro lugar. O sea, tuvo misericordia, estando ellos en un lugar donde se realizaban muchas prácticas malvadas. Dios mismo fue a sacar a las personas y llevarlas a otro lugar donde la destrucción no estuviera presente. Eso quiere decir, como repito, que no se juntaron esa cantidad de personas en el lugar para que Dios no destruyera tal sitio. Y la otra, que aunque fueran menos, los que estaban ahí, Dios los procuró. Por eso es muy importante señalar que aunque no haya una esperanza visible de las cosas, Dios está ahí. De alguna manera nos libra, y si caemos es para aprender. Hay que tener muy en cuenta todo eso. Y pues eso es muy importante también. Número 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Aquí está preguntando el discernimiento. El discernimiento lo da Dios por medio del Espíritu Santo. Discernimiento es saber que sí, que no es de Dios, saber por dónde sí y por dónde no irse. Y pregunta, ¿qué no tienen esa capacidad de reconocer entre lo bueno y lo malo? Parece que no se dan cuenta que están haciendo mal, que están dañando al pueblo de Dios, como si no les importara. O sea, prácticamente les va y les viene todo lo que hacen, bueno o mal, sobre todo mal. 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. A final de cuentas, las personas que son dañadas o atacadas, si alguien malo se burla de una persona que no tiene recursos, pues su esperanza está en Dios. Dios guarda, Dios protege a esas personas. Hay que recordar la palabra humildad. Y por ejemplo, Cristo mantuvo esa característica todo el tiempo mientras estuvo en esta tierra que estamos pisando nosotros también, por cierto. Humildad es o proviene de la palabra humillarse. Y tal vez el mundo ahorita nos dice que no nos humillemos, que salgamos adelante, que demos la cara, que estemos en la mejor disposición, pero pues también humildad significa ceder, significa callar a veces, significa dejar pasar el agravio, a veces. Entonces, el malo aprovecha esto, las personas humildes, la gente que no tiene los recursos para hacer algo o que tal vez carezca de algunas habilidades para realizar un proceso. Es muy importante tomar esto en cuenta. 7. Que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel.
cuando estamos hablando de la salvación, hay que tener en cuenta de dónde proviene la salvación. Y si nos analizamos la parte bíblica, pues obviamente nos damos cuenta que viene de Cristo. De Cristo es la salvación y es por medio de Él que vamos al Padre y que se reúnen de diferentes lugares, de diferentes pueblos para hacer la nación espiritual. Vamos a Salmos capítulo 15, versículo 1, que dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está preguntando aquí, ¿quién estará contigo? Posiblemente al final de su vida, al final de los tiempos, no sabemos, pero está preguntando, ¿quién? Y responde aquí mismo, en el número 2, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí estamos tomando por partes. En el primero recordemos que pregunta, ¿quién estará contigo? Y en el segundo responde, segundo y tercero, integridad. Mantenernos siempre enfocados al bien. Hacer justicia. Estar no necesariamente significa, por ejemplo, hacer justicia por mano propia no va enfocado a eso, pero sí hacer lo correcto. Cada quien, porque recordemos que la salvación es personal. No podemos nosotros ser salvos y por eso mismo toda nuestra familia también. No, cada quien tiene una relación con Dios y tiene que ser íntima y tiene pues sus grados de intimidad cada persona, pero estamos hablando de uno solo. Si uno solo, por ejemplo, predica a los demás y se dedica a pues a difundir esa palabra, a lo mejor no todos los que escuchen van a ser salvos. Hay algunos que no crean o que menosprecien o que se burlen o que ni escuchen ni se presenten, que tengan otros dioses, y como ahorita vamos a ver esa parte. Pero una cantidad de personas a lo mejor, y si tienen ese seguimiento y van buscando a Dios, y obviamente van a estar cerca de Él. Hablar verdad en el corazón. Hay que recordar, en este punto no se trata solamente de decir las cosas, se trata de hacerlas saber. Hay veces que decimos cosas que no son. Sí, estamos hablando mentira. Estaría bien hablar con la verdad para estos casos, pero hay situaciones en las que no se habla la verdad. Es decir, hablar mentira y no hablar verdad es lo mismo. Siempre es mejor decir las cosas como son, pero hay que buscar, y como lo mencioné en el video anterior, la manera correcta de decir las verdades. No se trata de decirlas de una forma que busquen dañar a la gente, pero tampoco se trata de omitir las cosas. Hay que hablarlas y hay que decirlas de la manera correcta, sin buscar herir a otras personas. Eso se llama asertividad. También está hablando en el 3, obviamente, de la calumnia, que es la mentira como tal, hacer mal al prójimo y admitir reproche contra otras personas. Vámonos al número 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.
Y analizando estos dos últimos versículos, dice que al malo, pues no le da el aprecio que otros malos le dan a esas personas. Pero cuando caminan con Dios, hay gente que camina con Dios, se le da la honra. O sea, al malo no se le tiene en ese aprecio como otros malos lo tienen, y se honra a quien camina con Dios. Otra característica más. Si alguien hace un juramento, aunque sea perjudicial para él, no va a quitar ese juramento. O sea, va a mantenerse fiel en sus palabras, en lo que va a decir hasta el final. ¿Quién su dinero no dio a usura? Aquí en esta parte está hablando de que no está dando su dinero a malos manejos, como tal. Que no prestan una cantidad y te piden el doble. Eso no lo está mencionando. Y pues no admitir cohecho contra el inocente. Hay que tomar en cuenta eso mucho. Dios protege a los inocentes. Vámonos con el capítulo número 13. Versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque ti he confiado. Está solicitando a Dios protección porque se tiene la confianza directa en Él. 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Si no es con Dios, no es de bien. Directo, solamente con Él. No hay otro bien fuera de Dios. Es el único camino. Cerca de Él. 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí hay que tener mucho cuidado también. Hay que ver esa concepción, los santos en la tierra. ¿Hay santos en la tierra? Sí, hay santos en la tierra. Y en el sentido etimológico, o más bien en el significado de la palabra, santo es apartado. La Biblia no menciona seres humanos que a los que se les haya de rezar, de orar, para que vayan con Dios a decirle lo que estamos haciendo o rezando. Si nosotros queremos hablar con Dios, oramos con Dios directamente porque Dios está en todas partes, Dios nos escucha, Dios sabe todo. Y otra, el intermediario, el juez, el defensor más bien. El defensor es, el juez es el Padre. El defensor, el intermediario es Cristo, entre Dios y los hombres. Porque esos hombres a los que hacen santos son hechos por los mismos hombres. O sea, es como si yo dijera que voy a ser licenciado a alguien que no tiene licenciatura porque yo soy licenciado. Pues no, obviamente no es así. O peor aún, gente que es canonizada por gente que no está canonizada. O sea, es una idea medio compleja. ¿Cómo una gente que no es santa va a volver santa a alguien diferente? Entonces nos vamos con la forma práctica de llevar la palabra santo. Santo significa apartado, apartado para Dios. A lo mejor podemos determinar de ahí que es alguien quien tiene el Espíritu Santo en su corazón y que ya va a permanecer en esos caminos, y aunque se salga, Dios le va a regresar, y aunque se salga de alguna manera va a estar siempre ahí cerca de Dios y no va a poder apartarse del todo como otras personas. He conocido personas que se llaman cristianas y se han apartado para muchos lugares, por ejemplo, para el robo, caen en prisión, para otros tipos de fe,
y su vida es muy mala, incluso hasta se han apartado de Dios y se ha notado en su salud. Hay muchas formas de apartarse, pero a este santo significa ser apartado para Dios en la tierra. 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Dios no los considerará a todos esos que van en pos de otros dioses, sin importar si dicen que es el mismo. Yo puedo creer en un Dios diferente y decir que es el mismo de la Biblia. Y pues no por eso va a ser el mismo, porque yo lo diga o yo lo piense. Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que no sea de Dios es un ídolo. Y Dios no considerará a las personas que se van en pos de esos ídolos. Hay que tener cuidado. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Dios, en el día y en la noche, para sus hijos, ilumina esos caminos. En la noche se hacen las cosas malas, en las noches se oculta el mal, pero Dios brinda esa iluminación a sus hijos para que ni en la noche se sientan, pues en primera corrompidos y en segunda objetivos de daño de estos males. 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando nuevamente de santos y se tiene la confianza plena de que Dios no va a hacer mal a ese tipo de personas. Y Dios es bueno, de que Dios hace las cosas para bien. Se tiene toda esa confianza. 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Solo en Dios. No hay otro camino. Es el único. Dios es la meta, es el camino, es la forma. Por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, fuera de Dios no es posible. Todo con Dios, tomados de la mano de Dios, siempre cercanos a Él. Y eso, todo eso, lo tendrá muy presente en todas las maneras. Vamos a orar para concluir, compartir esta palabra y vamos a pedirle a Dios que nos lleve a la acción de todo esto. Muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este entendimiento que nos brindas, porque nos ayudas todos los días y nos brindas esa satisfacción, esa tranquilidad de estar en tus caminos. Muchas gracias por este momento y porque nos has permitido conocer un poco más de ti. Te pido, Dios, en este día, que nos ayudes para comprender todo eso que hemos aprendido, que nos ayudes a conocer de tu palabra, de tus tiempos, de tu vida, o la vida eterna que nos estás brindando más bien, esa vida que viene de ti. Ayúdanos a conocer todas las características de esos caminos y seguirlos, sin desviarnos, mantenernos. Ayúdanos a ser testimonio,
hacer bien las cosas, líbranos de todo tipo de males, que comprendamos todas tus características, que eres amor y fuego consumidor también, y que permitas que te busquemos y te encontremos. Toca los corazones de todas las personas, bendice todas las familias, todos esos vínculos, unifica en todas las personas que se han separado, se han dividido, unifica, te pido. También te ruego porque nos ayudes para comprender esa voluntad tuya, esos tiempos que tienes determinados, que bendigas de todo nuestro aspecto, que nos brindes salud y nos libres de todo lo que nos pueda causar daño, ya sean personas, animales, plantas, causas naturales, microorganismos, y de nuestras propias consecuencias. Líbranos de todos esos males, de lo que nos podamos hacer a nosotros mismos, de todo plan y conspiración malévolos en nuestra contra. Líbranos de todo tipo de males. Bendice todo lo que llega a nuestro ser, desde el aire que respiramos hasta los alimentos, las medicinas, si es el caso, los suplementos, lo que se llegue a tomar, hasta los líquidos, todo bendícelo. Bendice cada palabra, pensamiento y sentimiento, todas nuestras emociones, todas nuestras acciones, que nuestros sueños y nuestras metas sean para tu gloria y tu honra. Todos nuestros recursos para que los sepamos administrar. Bendice nuestro trabajo y que estemos manteniendo, valorando y respetando también a nuestras autoridades, que hagan lo correcto, que no nos causen daño si es el caso, que se apeguen a ti, a la forma en la que estás dirigiendo, a tu palabra, a las personas que nos deben, para que cubran esas deudas, y sí, debemos también que paguemos. Y bendice todo aspecto, a nuestras familias, a los que tienen enfermedad, sánales, a los que están por nacer, también bendíceles para que sean contados y encaminados a ti, y que sus padres tengan esa capacidad de buscarte y de encontrarte y de instruir a sus hijos sobre tu palabra. Que todo sea de bien. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mucho gusto haber estado nuevamente en sintonía con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Hay que agradecer a Dios, valorar y disfrutar cada momento, porque Dios nos los brinda por algo bueno, porque Dios es bueno. Que se encuentren muy bien y Dios les bendiga. Y si Él quiere, seguimos compartiendo esta palabra suya la próxima semana. Hasta luego.